No tenía idea de que habías estado guardando todo ese dinero. Y estamos casados, así que no hay ninguna razón por la que no debería poder usar lo que es nuestro. Es peor que lo hayas estado escondiendo de mí y actúes como si fueras mejor que yo, dije, sintiéndome frustrada. Mi esposo y mi suegra siguieron hablando como si nada estuviera mal. No podía soportar escucharlos más. Así que decidí confrontarlos con la verdad. Oh, por cierto, ¿has revisado el saldo de nuestra cuenta recientemente? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. Permítanme presentarme. Mi nombre es Sefer y voy a cumplir 41 este año. He estado casada por 16 años y, antes de eso, trabajaba en una empresa. Después de casarme, renuncié a mi trabajo y empecé a trabajar medio tiempo en un supermercado local. Conocí a mi esposo, Braxton, en el trabajo. En ese entonces, pensé que él era solo un hombre normal y amable. Pero esa opinión cambió alrededor de 6 meses después de nuestro matrimonio. Una tarde, mientras estaba preparando la cena, mi suegra llegó a nuestra casa sin previo aviso. Braxton aún no había llegado a casa, así que pensé que tal vez era algo urgente, y la dejé entrar. Tan pronto como entró a la sala, suspiró dramáticamente. Sefer, has estado aquí sentada viendo la televisión todo este tiempo mientras mi hijo Braxton trabaja duro en su empleo. ¿No te sientes mal?, dijo, mirándome con desprecio. Había estado viendo la televisión un rato, pero estaba en medio de la preparación de la cena. Sí, tenía la televisión encendida, pero he estado en la cocina preparando la cena. Terminé todas mis tareas esta mañana, trabajé mi turno en el supermercado y acabo de regresar de hacer las compras. Expliqué, sintiéndome frustrada pero tratando de mantenerme educada. Sin embargo, aún así me disculpé. Lo siento. Pero eso no la detuvo. Se dirigió con arrogancia a la cocina y empezó a criticar la comida que estaba preparando. Oh, Dios, ¿esto es todo lo que vamos a tener para cenar? Pobre Braxton. Trabaja tanto y esto es lo que recibe al llegar a casa, dijo, sacudiendo la cabeza en desaprobación. Tenía planeado hacer curry con ensalada, y la ensalada ya estaba enfriándose en el refrigerador. La cena aún no está lista, respondí, esperando que eso la satisficiera. Pero no se detuvo. ¿Cómo puedes servirle una comida tan desganada? ¿Qué aprendiste en tu casa?, dijo con desdén, no solo insultándome, sino también haciendo un comentario despectivo sobre mi crianza. En ese momento, no pude contenerme más y exploté. ¿Viniste por algo en específico? Me miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer que me atreviera a contestarle. Ay, por favor. No hay necesidad de enojarse solo porque hice un comentario sobre la cena, dijo, haciendo pucheros como una niña y luego se dejó caer en el sofá a ver televisión. Pregunté de nuevo, ¿qué es lo que necesitas? No se trata de lo que yo necesite. ¿No deberías ofrecerle algo a tu suegra cuando viene de visita? ¿No tienes modales? Me regañó. Eres tan desconsiderada. Ni siquiera una taza de té. Pobre Braxton, seguía repitiendo, como si esa frase justificara todo lo que decía. Así que le hice té, con la esperanza de evitar más conflictos. Claro, ella se quejó de que el té 2 era barato. Yo era más joven entonces, todavía tratando de evitar discusiones con la madre de mi esposo. Pensaba que tal vez debería tolerarla por respeto. Pero cuanto más me quedaba callada, más se aprovechaba de la situación. Empezó a aparecer sin previo aviso con más frecuencia. Y cada vez que lo hacía, criticaba mi limpieza, decía que era perezosa y encontraba fallos en todo lo que hacía. Sus constantes críticas me desgastaron hasta el punto en que ya no podía soportarlo más. Decidí hablar con Braxton al respecto. Oye, ¿podrías pedirle a tu mamá que reduzca el número de visitas? Está empezando a ser muy estresante para mí, le dije, tratando de mantener la calma. ¿Por qué es tan importante cuando mi mamá viene?, respondió,
pareciendo completamente ajeno a lo que había estado soportando. Lo has visto tú mismo. No importa cuánto limpie o cocine, siempre encuentra algo para criticarme. Es agotador, le expliqué, esperando que me entendiera. Bueno, eso es porque mamá solo quiere que trabajes más, así que es un poco estricta contigo, respondió casualmente. Estoy haciendo lo mejor que puedo, pero cuando aparece sin avisar, ni siquiera puedo terminar de cocinar ni nada, dije, esperando obtener su apoyo. Si te molesta, dile algo tú misma. Solo recuerda, mamá también se preocupa por nosotros, dijo, descartando mis preocupaciones como si no importaran. Era como si nada de lo que dijera le importara. No importaba cuánto me esforzara por limpiar la casa o mejorar en la cocina, mi suegra siempre encontraba algo mal y nunca me daba ningún elogio. Una vez trajo verduras que estaban a punto de caducar, y cuando se lo mencioné, simplemente me ignoró. Esta se convirtió en mi realidad diaria. Ella criticaba todo y Braxton se negaba a defenderme o incluso a reconocer cómo me afectaba. Poco a poco, empecé a darme cuenta de que yo era la única que realmente estaba trabajando para mantener nuestro matrimonio mientras tanto mi esposo como su madre se aprovechaban de mí en cada oportunidad. Terminé usando las verduras para la cena, a pesar de saber que estaban cerca de caducar. Por supuesto, mi suegra suspiró dramáticamente y dijo, ¿estás sirviendo a tu esposo y a su madre estas verduras marchitas? Fue entonces cuando me di cuenta de que ella solo intentaba intimidarme. Sus constantes críticas ya no eran sobre la casa o la comida. Se trataban de humillarme. Cansada de su comportamiento, decidí hablar con mi suegro. Le expliqué lo difícil que era cocinar para ella cuando llegaba sin avisar, y lo estresantes que se habían vuelto sus visitas frecuentes. Para mi sorpresa, él no tenía idea de que ella nos estaba visitando tan seguido. Se disculpó de inmediato diciendo, pensé que estaba saliendo a cenar con sus amigas. No sabía que te estaba molestando, Sefer. Lo siento mucho. No, no es tu culpa, le dije, tratando de quitarle importancia, aunque agradecía su disculpa. Ella siempre está por ahí, así que le he estado dando dinero para sus comidas cuando sale. Pero supongo que no lo ha estado usando para eso, ¿verdad?, preguntó, sonando preocupado. Desafortunadamente, no, respondí. Se disculpó nuevamente y prometió tener una conversación seria con ella. Me sentí un poco mejor, pensando que las cosas finalmente podrían mejorar. Pero unos días después, recibí una llamada de ella. Su voz era dura y estaba llena de resentimiento. ¿Cómo te atreves a correr hacia mi esposo de esa manera? Eres realmente una ingrata, escupió, tomándome completamente por sorpresa. ¿Qué? Eso no es cierto. No estoy siendo ingrata para nada. Dije, tratando de defenderme. He estado haciendo un esfuerzo por estar al pendiente de ti, y así es como me pagas por mi amabilidad. Deberías ser tú quien se disculpara. Es audaz de tu parte decir que te estoy incomodando. Te estoy enseñando lo que tu crianza falló en enseñarte. Deberías estar agradecida, ella estalló. Lo entiendo, pero es un poco difícil cuando vienes sin avisar. Me cuesta preparar las comidas y limpiar adecuadamente, expliqué. Ella respondió, ¿acaso una madre necesita hacer una cita para visitar la casa de su propio hijo? Mis padres nunca harían eso. Eres tan atrevida al responderme así. Como nuera, deberías adaptarte a las costumbres de la familia de tu esposo. No importaba cuánto intentara razonar con ella, solo se enojaba más. Eventualmente, empezó a gritar tan fuerte que ni siquiera pude entender sus palabras, y luego me colgó. Estaba sacudida. Parecía que solo me había llamado porque su esposo no estaba. Y no sentía que hablar con mi suegro nuevamente fuera a ayudar. Parecía inútil. Aunque empezó a visitarnos un poco menos, mi suegra no dejó de aparecer por completo. Mientras tanto, mi esposo parecía ajeno a todo. Llegaba a casa, se quejaba del trabajo con su madre, y ella lo llenaba de simpatía.
Claramente no tenía ninguna intención de pedirle que dejara de visitarnos. Actuando de esa manera, mi suegra se volvió aún más alegre y atrevida. Se sentaban en la sala charlando y riendo mientras yo limpiaba, cocinaba y le servía. Era como si no existiera, excepto para ser criticada. Sefer, no respetas lo suficiente a mi mamá, decía Braxton. Eso es, Braxton, díselo otra vez, añadía su madre. ¿Y por qué te da una asignación tan pequeña si eres tú quien está ganando el dinero? Es una esposa tan malvada. Continuaban comiendo las comidas que había preparado, criticándome mientras lo hacían. Cuando estaba lavando los platos, Braxton exigía casualmente, prepárame el baño también. Esperaba que yo preparara todo, desde las toallas de baño hasta sus pijamas. Su madre, por supuesto, nunca lo corregía ni le decía que ayudara. En lugar de eso, decía, pobre Braxton, teniendo una esposa tan desconsiderada. Una vez más, hablé con mi suegro sobre la situación y él se disculpó profusamente. Pero a pesar de sus buenas intenciones, nada cambió. Estaba exhausta de intentar mantener la paz en la casa mientras mi suegra seguía socavándome. Entonces, algo sucedió que me llevó al límite. Un día, me di cuenta de que el collar que mi propia madre me había heredado había desaparecido. Lo busqué por todas partes, pero no lo encontré. Cuando le pregunté a Braxton sobre él, se encogió de hombros y dijo fríamente, probablemente lo perdiste porque eres descuidada. Estaba segura de que lo había guardado de manera segura en mi cajón, así que su respuesta solo me molestó más. No podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. El misterio se resolvió cuando mi suegra apareció en nuestra casa de nuevo durante la cena. Mi suegra sobre el collar. Empecé intentando abordar el tema con cuidado. Oh, querida, es vergonzoso codiciar algo que otra persona lleva puesto, me interrumpió con una sonrisa presuntuosa. Alrededor de su cuello estaba el collar que había estado buscando, el que mi madre me había dado. Tenía un diseño muy único con un adorno distintivo. No había duda, lo llevaba justo delante de mí. Por favor, devuélvemelo, dije firmemente. Ese es mi collar. Qué horrible, me estás acusando de robar. No solo deseas las pertenencias de otra persona, ahora me estás llamando criminal. Eso demuestra lo mal que te criaron, me provocó, sonriendo triunfante. Estaba furiosa. Incapaz de controlarme, intenté arrebatarle el collar. En ese momento, mi suegra soltó un grito dramático justo cuando Braxton entraba por la puerta. Sin siquiera preguntar qué había pasado, me empujó con fuerza. Tropecé hacia atrás, golpeando la pared y me agaché de dolor. Mirándome desde arriba, puso su brazo alrededor de los hombros de su madre y dijo, tal como mamá dijo, has estado acosándola mientras no estoy aquí, ¿no es así? Eso es, Braxton, Sefer ha sido terrible conmigo. Solo he estado intentando llevarme bien con ella, añadió su madre, haciéndose la víctima. No, escúchame. El collar que tu madre lleva es el que dije que había perdido, intenté explicarle, pero me interrumpió. No quiero escuchar excusas. Mamá, vamos a salir a cenar esta noche. Sefer necesita un tiempo para reflexionar sobre su comportamiento. ¡Qué dulce! Braxton realmente es un buen hijo, dijo su madre con admiración. Mientras salían juntos por la puerta, me quedé sola, hervida de ira y conmoción. No podía creer lo que acababa de suceder. Mi esposo se había puesto del lado de su madre sin siquiera escucharme. Y mi collar, el precioso legado de mi madre, seguía en posesión de mi suegra en ese momento. Toda la frustración y el resentimiento que había estado acumulando finalmente alcanzaron su punto de quiebre. Ese mismo día, decidí vengarme. Tuve otra conversación con mi suegro, quien, como de costumbre, me escuchó con atención y se disculpó sinceramente. Durante nuestra charla, descubrí que incluso él estaba harto del comportamiento escandaloso de mi suegra. Esta revelación me dio el impulso que necesitaba para finalmente poner en marcha mi plan. La próxima vez que mi suegra vino sin haber aprendido la lección,
mostró orgullosamente el collar delante de mí, disfrutando claramente de mi reacción. Decidí mantenerme calmada y dije, oh, acabo de recordar que olvidé comprar algo en la tienda. ¿Podrías cuidar la casa por un momento? Normalmente, ella habría respondido con algún comentario sarcástico como, ¿cómo te atreves a pedirme algo? Pero esta vez, sonrió dulcemente y dijo, por supuesto, ¿por qué no te tomas tu tiempo? Siempre estás tan ocupada con los quehaceres del hogar. Gracias. Volveré en unos 30 minutos, dije. Fingiendo estar agradecida, salí de la casa, con el corazón acelerado mientras me dirigía al supermercado. Mi mente corría con pensamientos. Si lograba obtener pruebas sólidas de sus malas acciones, mi plan de venganza podría avanzar. Una parte de mí todavía esperaba, en el fondo, que reflexionaran sobre sus acciones y cambiaran, pero no estaba conteniendo la respiración. Exactamente 30 minutos después, regresé a casa con las bolsas de la compra en la mano. Cuando entré en la casa, encontré a mi suegra y a mi esposo sentados en la sala, ya comiendo la cena. Llegaste tarde, así que empezamos sin ti, dijo Braxton con indiferencia. La cena está más simple de lo normal esta noche. ¿No te sientes mal por mamá? Me quedé parada allí, atónita, pero respondí, le pedí a mamá que cuidara la casa mientras salía a comprar algo. Traté de mantener la voz firme. No más excusas, Sefer. Ten más cuidado la próxima vez, me reprendió, volviéndose aún más arrogante frente a su madre, mirando la olla casi vacía con solo unos pocos pedazos de verduras restantes. Ya no estaba enojada. Solo sentía asco de que ni siquiera se molestaran en dejarme comida. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no había esperanza de que alguna vez cambiaran o reflexionaran sobre su comportamiento. Después de limpiar el desastre de la cena, fui a revisar la trampa que había colocado antes. Justo como sospechaba, se había activado. Al verlo, mi esposo me lanzó una sonrisa burlona, su expresión más repulsiva que nunca. Su sonrisa triunfante era exactamente igual a la mirada presuntuosa de su madre cada vez que alardeaba del collar. No pude evitar reírme de lo absurdo de todo. El día de mi venganza llegó antes de lo que pensaba. En uno de los días libres de Braxton, tanto él como mi suegra me llamaron a la sala. Estaban de buen humor y yo fingí, sentándome frente a ellos como si nada estuviera mal. Oye, ¿por qué no nos dijiste?, preguntó Braxton con una sonrisa. Decirles que, respondí, fingiendo no saber nada del asunto del dinero. Tienes todo ese dinero ahorrado y no pensaste en decirnos. Ahora puedes ayudar a mamá también, dijo, con una nota de acusación en su voz. No sé de qué hablas, contesté, manteniéndome tranquila. No te hagas la tonta. Estamos hablando de tu libreta bancaria, intervino mi suegra. Oh, eso, dije con calma, sin mostrar ningún signo de pánico. Podía sentir que comenzaban a sospechar, pero estaban demasiado emocionados para detenerse. Colocaron alegremente unos papeles frente a mí, papeles de estimación para una nueva casa de 2 familias. Mi suegra explicó con alegría, hemos comprado una casa nueva para ambas familias. ¿No es genial? Es una casa unifamiliar, pero tú y tu suegro pueden vivir arriba y Braxton y yo viviremos abajo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, fingiendo no entender. Braxton, impaciente, explicó, firmamos el contrato usando el dinero de tu cuenta bancaria. Pagar la casa en su totalidad significa que no hay intereses, y todo es más sencillo así. Espera, dije, entrecerrando los ojos. ¿Por qué seguirían adelante con esto sin siquiera consultarme? Realmente me odias, ¿verdad?, dijo dramáticamente mi suegra. Por eso estás molesta. ¿No quieres vivir juntos? Oye, no le hables así, interrumpió Braxton, intentando defender a su madre. ¿Quién está siendo irrespetuoso aquí?, contesté. Ustedes dos usaron mi dinero sin mi permiso y, ¿tienen el descaro de acusarme de ser grosera? La habitación se quedó en silencio. Ambos me miraron, sorprendidos de que me estuviera defendiendo. ¿Qué te pasa?,
murmuró finalmente Braxton. Las personas con malos modales siempre tienen la lengua afilada. Luché por no reírme de lo ridículos que sonaban. No tenía ni idea de lo que estaba por venir. A pesar de lo horribles que habían sido, no tenía remordimientos por lo que estaba a punto de hacer. Encontramos la casa perfecta. Mi suegra siguió ignorando mi creciente frustración. Ya hemos firmado el contrato. Es demasiado tarde ahora, así que no tienes elección, añadió Braxton. No sabíamos que habías ahorrado tanto. Y como estamos casados, no hay razón para que te quejes. Es propiedad compartida. Eso es, intervino nuevamente mi suegra. Además, es peor que lo hayas escondido de nosotros. Sonreí. Por cierto, ¿revisaron de quién es el nombre que aparece en la libreta bancaria? Ambos se quedaron congelados ante mis palabras. Lentamente, miraron los papeles y luego a mí, sus rostros perdiendo color. ¿Qué demonios es esto?, tartamudeó Braxton. Es exactamente lo que ves, dije, sin poder ocultar mi diversión. ¿Por qué hay otro nombre en la cuenta?, exigió Braxton, confundido. Nunca dije que fuera mi cuenta bancaria, ¿verdad?, respondí, disfrutando del momento. ¿Entonces qué significa esto? ¿Robaste la libreta de alguien más?, escupió mi suegra. ¿Quién es el verdadero ladrón aquí?, pregunté, mi voz calmada pero fría. Se tomaron la molestia de romper un cajón cerrado y tomar algo que no les pertenecía. Pero lo estabas escondiendo, protestó. Oh, entonces está bien robarle a tu nuera si está escondiendo algo, respondí. Supongo que así te criaron. No hables así de mamá, gritó Braxton. Deberías cuidar tus palabras. ¿Acaso sabes por qué tu padre me dio esa libreta bancaria?, pregunté, disfrutando la expresión de confusión en sus rostros. No tenían idea de lo que estaba a punto de suceder, y yo estaba lista para soltar la bomba final. Últimamente, había notado que los hábitos de gasto de mi suegra estaban fuera de control. No solo eso, sino que tanto ella como mi esposo habían tomado unas vacaciones, reclamando tiempo libre del trabajo bajo falsos pretextos. Habían mentido a su empresa, diciendo cosas como que tenía fiebre o que había ido a visitar a sus padres. Lo sabía porque recibí una llamada del jefe de su departamento, quien se sorprendió cuando le revelé la verdad. Al darse cuenta de que estaban atrapados, mi esposo y su madre intercambiaron miradas nerviosas. Pero no iba a dejarlos escapar tan fácilmente. Justo entonces, sonó el timbre. El momento no podía haber sido más perfecto. Caminé hacia la puerta y di la bienvenida a nuestro invitado en la sala. Cuando los dos vieron quién era, soltaron un pequeño jadeo. Mi suegro había llegado. Lo había llamado antes, y ahora estaba frente a ellos, su rostro lleno de decepción. ¿Por qué estás aquí, papá?, tartamudeó mi esposo. Te lo he dicho innumerables veces, no causes problemas a Sefer, dijo mi suegro con firmeza, su voz calmada pero severa. Mi suegra intentó protestar, pero él la interrumpió. No hay peros en esto. ¿Cuándo van a empezar a comportarse adecuadamente?, exigió, claramente al límite de su paciencia. Mi esposo miraba hacia abajo, tratando de encontrar una excusa. Papá, ella tenía tu libreta bancaria. ¿Y que si la tenía?, replicó mi suegro. Y deja de referirte a ella como, ella, de esa manera. No te crié para que fueras tan irrespetuoso. Ya estás demasiado grande para seguir llamando a tu madre, mamá, todo el tiempo. Es embarazoso. Y si no puedes respetar a tu esposa, ¿cuál es el punto? Pero ella tampoco me trata bien, se quejó mi esposo. ¿Estás diciendo que no te tratan bien? He trabajado duro para asegurarme de que tuvieras una vida cómoda. Incluso ahorré una buena cantidad de dinero. Te dejé vivir como querías sin restricciones financieras, y ahora esperas que ignore cómo has maltratado a tu esposa. Su voz estaba llena de decepción. Y cada vez que mi esposo o mi suegra intentaban excusarse, mi suegro los callaba con palabras aún más duras. Se quedaron sin palabras.
Luego, lanzó el golpe final. En cuanto a esa libreta bancaria, se la di a Sefer. Le dije que la tomara como un pago por molestias, porque estoy harto de todos los problemas que ustedes dos han causado. A pesar de todas mis advertencias, ambos lo miraron con incredulidad. Y pensar que, después de todo eso, usaron el dinero para comprar una casa. ¿Qué más quieren de mí? Ni mi esposo ni mi suegra pudieron decir nada. Mi suegro la tomó del brazo y la sacó de la casa. Pero antes de irse, señalé el collar que llevaba puesto, el mismo que me había robado. Mi suegro exigió rápidamente que lo entregara, y finalmente pude recuperarlo. Mientras se marchaban, mi esposo pareció comprender lo que estaba sucediendo. Obligó a su madre a inclinar la cabeza en señal de disculpa antes de que desapareciera por la puerta. Pero ya era demasiado tarde para disculpas. En la ahora silenciosa sala de estar, saqué los papeles de divorcio y los coloqué frente a mi esposo. Parecía completamente derrotado. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó, confundido. ¿Por qué?, repetí, incrédula. Después de todo lo que ha pasado, ¿aún piensas que podemos seguir casados? Pero solo estás enojada con mamá, suplicó, tratando de echarle la culpa a ella. Claro que estoy furiosa con ella, pero también estoy asqueada de ti, dije sin rodeos. No, no aceptaré el divorcio, dijo obstinadamente. Entonces podemos llevar esto a la corte, respondí. Tendrás que explicar todo lo que has hecho allí. Y no olvides que tu empresa se enterará de tus mentiras. Sus ojos se abrieron con temor. ¿Qué? No, estás mintiendo. No estoy mintiendo, dije, disfrutando del pánico que se extendía por su rostro. Lo tenemos todo en cámara. Te grabamos a ti y a tu madre rompiendo el cajón cerrado y tomando la libreta bancaria. No, estás mintiendo, protestó débilmente. Es curioso cómo puedes acusar a otros de ser ladrones cuando eres tú quien está robando, dije, sacudiendo la cabeza. ¿Qué tipo de educación recibiste? ¿Por qué harías esto?, preguntó, sin entender todavía la gravedad de la situación. Todo esto saldrá a la luz si vamos a la corte. Y por cierto, serás responsable de devolver los 600,000 pesos que le robaste a tu padre, junto con la compensación para mí y los honorarios judiciales. ¿Qué vas a hacer ahora? Se quedó en silencio, atónito. ¿Cómo puedes ser tan cruel?, murmuró finalmente. ¿Cruel?, reí amargamente. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Tal vez deberíamos llamar a tu padre para que te lo explique de nuevo. Le entregué los papeles de divorcio y, con eso, finalmente fui libre. Mi esposo quedó sin palabras, derrotado. En cuanto a los 600,000 pesos, mi suegro insistió en que los conservara como compensación por todos los problemas que había sufrido bajo su supervisión. Mi ex esposo y mi suegra se vieron obligados a trabajar incansablemente para devolverle cada centavo, lo que ascendía a alrededor de 120 millones de yenes en total. Tiempo después, recibí un correo electrónico de mi ex esposo, enviado desde una dirección gratuita. Fue un intento patético de reconciliación, pero ni siquiera me molesté en leerlo. Lo eliminé sin pensarlo 2 veces. Ahora, libre de todo el estrés que me habían causado, mi salud mejoró dramáticamente. Con el dinero que recibí de mi suegro, he podido vivir la vida a mi manera, disfrutando de mi libertad y paz.